La palabra se va a encontrar en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Toma asiento. Miren, mis hermanos, actualmente en las iglesias en general, sobre todo en las iglesias de Latinoamérica, y Chile no es exento a esto, hay un problema, o estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha confusión, ¿ya? Hay mucha confusión sobre la identidad de la iglesia. ¿Qué somos? ¿Qué debemos ser? Y es penoso, es triste, es lamentable, porque el no saber qué pueblo somos, o peor aún, no entender cómo debe ser el verdadero pueblo de Dios. Y no entender cómo lo estableció Dios en su palabra, cómo Dios estableció al pueblo de Dios en su palabra. Algunos creen que Israel y la iglesia son pueblos separados. ¿Ya? Muchos piensan eso, y peor aún, algunos otros señalan o enseñan que hay un plan diferente tanto para la nación de Israel y para la iglesia. Y aquí claramente dice la palabra claramente que no hay circuncisión, ni incircuncisión. No hay nada externo que nos diga somos el pueblo de. ¿Ya? Ahora, ¿por qué o qué es lo que dice la Escritura con respecto al verdadero Israel de Dios, o el verdadero pueblo escogido por Dios? ¿Ya? Y espero realmente en el Señor que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir bien el mensaje. Yo sé que hay muchas versiones de esto, muchos defienden a Israel como el pueblo único de Dios, pero la palabra nos enseña otra cosa. Y acá vamos a ir leyendo la Biblia. No es mi pensamiento, no es lo que yo creo, no es lo que yo me soñé, ni es lo que a mí me parece. Eso es lo que la palabra dice. Amén. Entonces, la palabra enseña con claridad que la iglesia de Dios es el verdadero Israel de Dios. Tanto judíos como gentiles. ¿Ya? Nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel espiritual de Dios. Nosotros somos el pueblo del pacto, de la promesa. Nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Mire, veamos qué es lo que dice el verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí Gálatas estaba teniendo justamente el mismo problema. En Galacia estaba pasando exactamente lo mismo. Había un problema de identidad. De la iglesia cristiana se estaban involucrando muchas cosas judaizantes. De hecho, los Gálatas estaban exigiendo, por decirlo de alguna forma, la circuncisión como requisito para salvación. Y acá claramente dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Los Gálatas ya tenían este problema. Pablo ya enseñó esto antes. Y esto es lo que está pasando lamentablemente en muchas de las iglesias hoy en día. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que la pertenencia al pueblo de Dios ya no se basa ¿en qué? En la descendencia étnica. No se basa en la descendencia étnica de un pueblo,
propiamente tal, o de señales externas, sino, dice la palabra, de una nueva naturaleza. ¿Ya? ¿Dada por qué? Dada por el Espíritu Santo. Dada por el Espíritu Santo. Dice un pastor estadounidense que hace algunos años atrás partió a los brazos del Señor. Dice, la salvación no es cuestión de genealogía, sino de regeneración. Lo que importa es ser una nueva criatura en Cristo, no una antigua identidad nacional. O sea, lo que Jesús le enseñó a Nicodemo, nacer de nuevo. De eso se trata. Ahora, ¿qué dice el verso 16? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a lo mejor acá podemos ver, quizás se puede pensar que hay una distinción entre Israel y los gentiles, o la iglesia. ¿Ya? Porque cuando estoy hablando sea a ellos, puedo pensar que a lo mejor está hablando de los gentiles, y el Israel de Dios como la nación de Israel. Pero en realidad tenemos que entender que la Biblia, la palabra de Dios, no se escribió en español. Se escribió en griego en el Nuevo Testamento. Y en el griego podemos ver lo que dice, a todos los que anden, esto es lo que la traducción del griego, a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, los regenerados en Cristo, ellos son el Israel de Dios. Los regenerados en Cristo. ¿Por intermedio qué viene la regeneración? Por intermedio del Espíritu Santo. Y esto claramente concuerda con todo lo que dice y salía con todo lo que dice el libro de Gálatas. En Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero uno puede decir, pero Abraham es antes de la ley, antes en el Antiguo Testamento. Pero dice, a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿No era que el Antiguo Pacto era una condición diferente, era en base a la ley y ahora en base a la gracia? ¿Por qué si son, entonces nosotros somos, en la fe, somos hijos de Abraham? Ahora, esto también nos recuerda lo que dice Romanos, Pablo, ¿cierto?, a los romanos, en donde nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, son los hijos de la promesa de Abraham. No es la nación de Israel, no es un grupo determinado de gente de un lugar específico, sino que no es por descendencia física, sino que nosotros somos los hijos de la promesa de Abraham. Lo que Dios le prometió a Abraham, la iglesia, los hijos de Dios, somos nosotros. Amén. También dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Volvemos a lo mismo. Y herederos según la promesa. ¿Me entiende? Acá Gálatas, Pablo, ¿cierto?, le está diciendo a los Gálatas constantemente, no separen las cosas. Esto es una sola cosa. No se esfuercen en separarlo. Lo que ya está unido en la palabra, no lo separe. Somos hijos de la promesa de Abraham. Lo que Dios le prometió a Abraham, somos nosotros. Ahora, ¿se dan cuenta que en el libro de Gálatas, ¿cierto?, habla de que somos el pueblo verdadero? ¿Solo por qué? ¿Por las obras? ¿Por lo que podamos hacer? ¿Por mérito propio? Solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Jesucristo. No en el cumplimiento de la ley, porque no somos capaces de cumplir la ley, partiendo de ahí. No somos capaces de cumplir los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero Pablo dice que el decálogo, los 10 mandamientos, ¿cierto?, es bueno, santo y justo. La ley es buena, santa y justa, pero es débil para salvarnos. La ley no nos puede salvar. La ley lo único que nos hace es condenarnos. Lo único que muestra la ley es que no soy capaz de cumplirla. Por eso nos condena. Por eso que es débil para salvarnos. No nos puede salvar la ley, porque nosotros no podemos cumplirla. No porque la ley sea mala. Nosotros no somos capaces de cumplirla. No podemos alabar y servir a Dios con todo nuestro corazón nunca, al 100%. Ni un segundo.
Mentimos constantemente. Adulteramos con nuestro pensamiento. Eso lo dice Cristo respaldando la ley. Nos convertimos en asesinos solo con pensar mal de mi hermano. También lo dice Cristo en el Sermón del Monte. Entonces, acá nos podemos dar cuenta de que muchas veces esta separación que muchos puedan hacer entre lo que es Israel, entre lo que es la iglesia, la palabra no lo enseña. La palabra nos dice otra cosa. Por eso yo le decía en delante que es importante el leer la palabra. Es la voz de Dios. Esto no es improvisación, no es que a alguien se le ocurrió escribir esto. Muchos me pueden decir a lo mejor, no, pero es que es palabra escrita por hombres. Sí, 2 Timoteo 3:16, la palabra es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir inspirada? Viene el término griego theoneustos, que quiere decir aliento de Dios, exhalación de Dios. Viene de lo más profundo de su ser. Por eso es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito es palabra viva y poderosa de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice todo el resto del Nuevo Testamento? En Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Se dan cuenta que la permanencia, la pertenencia del verdadero pueblo de Dios ya no se define por el nacimiento natural. No es por donde nacimos, sino que es por el nuevo nacimiento que Dios nos da. Es el nuevo nacimiento que Dios nos da. Nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? ¿Porque nos esforzamos para poder serlo? ¿Porque hicimos algo bueno para que Dios nos mirara? Y muchas veces caemos en eso. Muchas veces caemos en que creemos que porque hacemos algo bueno, Dios nos toma en cuenta. Hay algunos que dicen que los hombres, nosotros, hombres y mujeres, somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Pero si yo me voy a la Escritura, lo único que me muestra es que en realidad somos personas malas, que a veces hacemos cosas buenas. Entonces, hay una separación entre nosotros y Dios por este pecado, por esta maldad que hay en nosotros. Hay una separación. Pero uno fue el puente. ¿Para qué? Para que en esa separación hubiera un camino y llegáramos al Padre, nos reconciliáramos con el Padre. Y ese no fue usted, no fui yo, no fue el pastor, sino que fue Jesucristo. Amén. Entonces no entendamos o no creamos que Israel está separado de la iglesia. Yo no estoy diciendo que Israel o en Israel no hayan hijos de Dios. No estoy diciendo eso. Y la palabra tampoco está diciendo eso. ¿Ya? Sino que entendamos este problema de identidad que tenemos en las iglesias, en donde creemos que por hacer cosas judaizantes somos más espirituales, o estamos cumpliendo con algo que la Biblia no me manda hacer. ¿Ya? De hecho, es más, los judíos ni siquiera creen que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Y todavía están esperando su primera venida. Todavía están esperando su primera venida. Los judíos, la religión judía, no cree en Jesús como Dios. No cree que Jesús es Dios. Aún están esperando su Redentor. Como dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén.
En Romanos 9, capítulo 9, versículos 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, sino que porque no todos los que descienden de Israel, ponga atención en esto, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ojo, en singular, descendencia, no descendencias. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios habla de descendencia, no de descendencias. Y aquí sí Pablo hace una distinción entre la nación de Israel o el pueblo étnico de Israel y los gentiles y los cristianos. Sí la hace. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que los que somos nacidos de nuevo, los verdaderos creyentes en Jesucristo, somos el verdadero y único pueblo de Dios. No hay otro. Esto no se trata de religión, no se trata de ser evangélico, no se trata de ser judío, no se trata de ser católico, se trata de ser cristiano. La Biblia habla de cristianos, seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Los judíos no siguen a Cristo. Los musulmanes no siguen a Cristo. Otras religiones que pueden ser más cercanas dicen seguir a Cristo, pero creen en otras cosas, creen en santos, le dan más importancia a otro tipo de cosas, a otros profetas, por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones. Ellos tienen su libro del Mormón, que pasa por sobre la Escritura. Y eso es una herejía tremenda. Tremenda. Miren, Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Aquí está hablando de nosotros, los gentiles. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, con su cuerpo, aboliendo con su cuerpo, con su sacrificio, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ahí se va añadiendo todos los cristianos que se van convirtiendo al pasar del tiempo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes nosotros, los gentiles, los que no éramos de la nación de Israel,
No teníamos idea del Dios de Israel. Estábamos alejados. Eso es lo que dice Pablo en Efesios. Estábamos alejados. Pero la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿qué hizo? Rompió esa barrera. Ya no hay enemistad. Pero no por nosotros, no por lo que nosotros creemos, pensamos, sino por el sacrificio de Jesucristo. Mi hermano Bolívar antes decía, Dios está con nosotros. Sí, antes hubo un tiempo que Dios estaba con algunos, ¿cierto? Con los sumos sacerdotes, que eran los únicos exclusivos que podían entrar al lugar santísimo, delante de la presencia misma de Dios. Luego vino Cristo, y ya era Dios con nosotros. Luego Cristo deja al otro consolador, a los paracletos, al otro consolador, porque Él era el primer consolador, al otro consolador, el Espíritu Santo, y ya no es Dios en nosotros, Dios con nosotros, sino que ya es Dios en nosotros. ¿Amén? Entonces, ahora bien, en Génesis 12, no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero en el versículo 7, en el verso 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. ¿Ya? Después puede leer el capítulo completo, Dios llama a Abraham. Pero esto se cumplió. ¿Dónde se cumplió? Leamos Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino como si hablase de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, le dijo Dios a Abraham, a tu simiente, la cual es Cristo. Él es la simiente, Él es la descendencia. Cristo, no Israel, no nosotros. Cristo es el descendiente. Cristo es la descendencia. Solo Él. Entonces, las promesas que se hicieron a Él fueron mirando a Cristo. Cristo es la simiente de la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ahora todos los que estamos en Cristo somos herederos sin importar nuestro linaje, nuestra etnia, nuestra nación. Porque no se trata de dónde nací, ni lo que hice. Se trata de Cristo. Se trata de Dios Hijo. Pero, ¿qué pasa entonces con el Israel étnico? Pablo anhelaba la salvación de los judíos. En Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es el anhelo de Pablo de que sus hermanos sean llamados a salvación. Pero en ese versículo también hay un desazón, porque él sabe que no es 100% así. Porque él sabe que no todos los judíos serán salvos. ¿Me entienden? Y él decía, yo entregaría todo, daría todo, me despojaría todo para que ustedes entren a la presencia de Dios. Pero sabía que eso iba a ser en vano, porque no todos iban a entrar. Otro pastor del 1800, pastor inglés, decía, Dios tiene un solo pueblo, una sola familia, una sola casa. Todos los que son salvos son uno en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿somos parte del Israel de Dios? ¿Somos parte del Israel de Dios? Sin tradiciones judaizantes, sin leyes, sin fiestas, ni vestimentas, sin utensilios que no tienen nada que ver con la iglesia. Yo he ido a iglesias donde veo una bandera atrás, donde veo una menorá acá adelante. Yo doy gloria a Dios que aquí no pasa.
Porque eso no significa nada. Nosotros somos la iglesia. Ni siquiera tenemos por cultura hacer lo que en muchas iglesias se está haciendo. No somos israelitas, no somos judíos, somos chilenos. Somos chilenos. Y más aún, somos la iglesia verdadera de Cristo. La misma iglesia o la misma fe que nosotros tenemos en el Mesías es la misma fe con la cual Abraham fue contado por justicia. Es la misma fe. ¿Cuál es la diferencia? Que Abraham creyó en el Dios que había de venir y nosotros en el Dios que ya vino. Pero es la misma fe. No hay una separación. El pacto de gracia no parte en el Nuevo Testamento. No comienza en el Nuevo Testamento. El pacto de gracia ya se lo dio Dios a Abraham antes de la ley. E incluso más, la primera promesa mesiánica, Génesis 3:15. Ya ahí está el pacto de gracia. Porque ya desde ahí el hombre falló. Y nuestro representante, nuestro primer representante, Adán, falló. Y por ende todos caímos juntamente con él. Pero Dios dio la promesa. Dios dio la promesa. Miren, lo voy a leer. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa del Mesías. Sabiendo que el primer Adán falló, pero tenía que llegar otro para que nos representara, para poder tener nuevamente este nexo y este puente de apartados, alejados de Dios, y ahora ya con Dios. Y ese puente se llama Jesucristo. Amén. Entonces, ser parte del verdadero pueblo de Dios no es una cuestión geopolítica, ¿cierto? No es geopolítica, no es que yo crea. Es terrible lo que está pasando ahora mismo en Israel. Pero quitémoslo de la cabeza de que nuestro reloj profético, ¿verdad? Saquémoslo de eso de la cabeza. Porque no hay una separación entre el Israel étnico y los cristianos, al contrario, hay solamente un solo pueblo. ¿Y es en quién? En Cristo Jesús. Ahora, tampoco se trata de religiosidad. No es religión, sino que es haber sido regenerados por el Espíritu Santo, o sea, haber sido nacido de nuevo por el Espíritu Santo, estar unido a Cristo por la sola fe, solo por fe, ¿cierto? La salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, es solo por fe, y ni siquiera la fe es nuestra, porque dice la palabra que es un don de Dios, don de ese regalo, ni la fe es nuestra, porque Dios pone el querer como el hacer. Dios pone en quién la fe, ¿para qué? Para verle a Él, para creer en Él. Él pone la fe, no es nuestra. Porque como dice Pablo, todos le dimos la espalda a Dios. No hay justo, no hay ni siquiera uno que dijera, yo te estoy buscando, Señor. Ni siquiera uno. Nosotros muchas veces, no, yo decidí aceptar al Señor. Mentira, Dios te aceptó a ti. Y Dios te amó a ti, no tal como eres, sino que a pesar de lo que eres. A pesar de lo que somos, Dios nos amó. ¿Y nosotros por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Él nos eligió, no nosotros a Él. Porque ninguno de nosotros lo estaba buscando. Pero Él en su misericordia y en su amor envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podéis hacer. Israelita, estadounidense, chino, japonés, chileno, todos, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos salvación. En Cristo. La iglesia verdadera es en Cristo. No hay una separación de pueblos. No hay un reemplazo de lo que se veía en el Antiguo Testamento, de Israel, y la iglesia no es un reemplazo. La iglesia es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, su iglesia. Es el cumplimiento.
El Israel es el ejemplo de lo que después de Cristo, cuando vino Cristo, se cumplió en Él. Todo en Él, no en nosotros. No en nosotros. El cumplimiento de la palabra es en Él. También caminar en obediencia conforme a la solo a la palabra. Obediencia a la palabra. Lo que la palabra dice es ley. La palabra es nuestro manual de fe y conducta. No hay nada por sobre la Escritura. No hay nada, no hay ninguna autoridad por sobre la palabra. Ni Cristo cuando estuvo en la tierra pasó por alto la palabra. Cuando le preguntaban, ¿quién eres tú? Ve lo que dice Moisés de mí. Ve lo que dicen los profetas de mí, le decía. Ese soy yo. ¿Y él vino a cumplir la ley? Sí. Y él la cumplió de forma perfecta, cosa que ninguno de nosotros lo iba a poder hacer nunca. ¿Para qué? Para que en su vida perfecta ganara justicia. Y esa justicia, en su muerte, en nuestro lugar, fuera dada a nosotros. Su justicia fue dada a nosotros en la cruz del Calvario. Y para demostrar que nosotros éramos justos, Él resucitó al tercer día. Porque la muerte no lo pudo contener. Pero nosotros estábamos destinados a morir. Nosotros estamos destinados a morir. Nosotros deberíamos haber estado en esa cruz. Haber ser molido en esa cruz. Pero Dios tomó mi lugar, tomó su lugar, para que ya no hubiera separación entre Dios y nosotros, sino que en Cristo tengamos salvación. Y miren, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este es un pasaje maravilloso que nos da esta garantía de que somos el pueblo escogido por Dios, de que Dios tuvo misericordia para mirarme a pesar de que no lo merecía, que no hubo nada bueno ni malo en mí que dijera, Él sí puede ser útil. No, Él me va a ser útil, Él lo va a ser útil, porque somos inútiles, fuera de Él no somos nada, nada podemos hacer fuera de Él. ¿Me entiende? Nada podemos hacer fuera de Él. Yo siempre coloco este ejemplo, a lo mejor bien burdo quizá, pero vean a Dios como el sol, a nosotros como la tierra y a Cristo como la capa de ozono. Quite la capa de ozono, ¿qué pasaría con nosotros? Se ha dicho mucho esto, se ha enseñado en los colegios. ¿Qué pasaría sin capa de ozono? Moriríamos quemados. Moriríamos quemados. Pero Cristo está como filtro. Y por el filtro de Cristo, por la obra meritoria de Cristo, nosotros delante del Padre somos justos. Delante del Padre somos sin pecado. Y uno puede decir, pero ¿cómo sin pecado si yo soy un pecador? Pero por Cristo pagó por mí. Fuera de Cristo estoy condenado a la ira de Dios. Y esa ira no cambia. Dios es inmutable. La ira que se muestra en el Antiguo Testamento es la misma ira de este tiempo. Dios no cambia, es inmutable, su palabra es inmutable. Pero solamente en Cristo, bajo el alero de Cristo, Dios nos ve con los ojos que ve a Cristo. Justo, santo, sin pecado. Amén. Entonces no se trata de una nación terrenal, sino una celestial, redimida, comprada, ¿cierto? Y unida en Cristo y por Cristo. Nosotros como iglesia local, iglesia de Lagunillas, no es una sucursal cultural. No somos una sucursal cultural de lo que pasa en otro lugar. No es una sucursal cultural. No debemos repetir las cosas que en otro lugar se hacen por cultura. Eso no corresponde, no es bíblico, no es escritural. La iglesia no tiene que caer en eso. No somos una sucursal cultural, sino que debemos ser la manifestación visible
del pueblo verdadero y eterno de Dios. Ahora, ¿estamos en Cristo? ¿Somos parte de este pueblo de Dios? No por obras, no por religión, no por herencia, no por cualquier otra cosa, sino por gracia. Hay un pastor que siempre coloca un ejemplo, perdón que existen tantos pastores, y eso que no los nombro porque no viene al caso nombrarlos, pero sí tener como referencia a algunos hombres de Dios que han enseñado también la palabra. Y este pastor decía que un periodista, como una analogía, una metáfora, un periodista entrevista a un judío, a un musulmán y a un cristiano. Primero entrevista al judío. ¿Tú vas al cielo? ¿Irás al cielo? El judío le dice sí, porque he cumplido la ley, porque doy a los pobres, porque hago esto, esto y esto. Y claro, soy un buen hombre, voy a ir al cielo. Ok, lo entiendo, dice el periodista. El musulmán, ¿tú vas al cielo? Sí, porque leo el Corán, porque sigo las tradiciones, porque hago todo lo que el Corán me dice. Entonces, claro, yo cumplo la ley, cumplo la palabra del Corán, y yo voy a ir al cielo. Ok, lo entiendo. Después le pregunta al cristiano, a un verdadero cristiano, y le dice, ¿tú vas al cielo? Sí, yo voy al cielo, le dice. ¿Y por qué? Porque soy falto, porque soy pecador, porque soy inmerecedor, porque no merezco ir al cielo. Por eso voy al cielo. ¿Pero cómo? No entiendo eso. Sí, porque nada hice para merecer salvación, sino que solamente en los méritos de Jesucristo puedo ser salvo. Solo lo que Él hizo nos garantiza salvación. Si Él no hubiese venido a la tierra, seguiríamos perdidos. Pero Él vino para dar su lugar en mi lugar y ser sacrificio vivo, propiciación a favor de nuestras vidas, propiciación y derramamiento de sangre. Porque la única forma de saciar la ira de Dios no es con oraciones, no es con autoflagelo. La única forma de saciar la ira de Dios es con sangre derramada. A lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar esto, pero los sacrificios del antiguo pacto era para saciar la ira momentánea de Dios. Por eso es que se hacían una vez al año, cada 6 meses, incluso semanalmente muchas veces. Porque es para saciar la ira de Dios. La única forma de saciar la ira de Dios es con sangre derramada, con sacrificio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo vino y Él se entregó por sacrificio vivo. Y su sangre fue derramada, no por todo el mundo, sino que en todo el mundo hay por quienes la sangre se derramó. Porque la sangre de Cristo no es en vano. La sangre de Cristo no pudo haber sido derramada en vano. Ninguna gota se derramó por la nada. La sangre de Cristo se derramó por quienes Él escogió a ser hijos de Él. Por los que fuimos, o por los que serán, o por los que son predestinados, como dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Sin la posibilidad de haber hecho nada bueno ni nada malo, para que Dios nos eligiera. Ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera existíamos. Ni siquiera estábamos en los planes de nadie. Para que Dios nos eligiera desde antes que las cosas fueran creadas. ¿A quiénes? A algunos, no a todos. Por eso la palabra dice que en el mundo habrá cizaña y trigo. El trigo, nace trigo y muere trigo. La cizaña, nace cizaña y nunca se convertirá en trigo, porque su naturaleza es cizaña y morirá siendo quemada. No hay un traspaso de un lado hacia otro. ¿Dios eligió a los suyos? Sí. ¿Dios eligió a su pueblo? Sí. Así que vivamos como tal, como el pueblo verdadero de Dios, creyendo a su palabra, creyendo que Cristo es Dios y predicando el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Pero en quién? En Cristo.
Ese es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Pablo decía, predica de Cristo y predica de Cristo crucificado. Lo que Él hizo de la obra de Cristo. Y todo aquel que en Él crea no se perderá. Y todas sus ovejas, las que Él eligió, nunca se apartarán de su mano. Ni nadie las arrebatará de la mano de Dios. Nadie. Nadie. Los que son ovejas nunca serán arrebatadas de la mano de Dios. Nunca. Hay muchas ovejas que no son de este redil. Por ellas el Padre no pagó. Él pagó por sus ovejas. Y esas ovejas no se perderán. Preocupémonos de ser parte de ese rebaño, creyendo a la palabra y entregándonos a Cristo diciendo, Señor, no te merezco. Porque de eso se trata el cristianismo, de reconocer que nosotros no tenemos nada para agradarle. Solamente en Cristo Él tuvo complacencia, solo en Cristo, solo en Jesús, solo en su Hijo, no en nosotros. Y nosotros tenemos complacencia al Padre por intermedio del sacrificio de Cristo. Nosotros no hicimos nada. No se crea el cuento de que, no, yo voy a la iglesia todos los días, oro 12 horas al día, leo la Biblia, me la sé de tapa a tapa. No es por obra, es por gracia, por intermedio de la fe, que ni siquiera la fe es nuestra, es un regalo de Dios. Así que mis hermanos, preocupémonos de ser la iglesia verdadera de Dios, en donde la simiente es el único israelita verdadero, Cristo, y nosotros somos injertados, no a Israel, a Cristo. Judíos, cristianos, que creyeron en Cristo, que creen en Cristo, están injertados a Él. Y en Él tenemos salvación y vida eterna.